separado para nosotros, para hablarnos, para que podamos escuchar su voz y que nuestros espíritus puedan hacerse uno para poder escuchar una palabra más que viene del corazón del Padre para cada uno de ustedes. Confío en el Señor que esta palabra sea una palabra viva, una palabra eficaz para que pueda llegar a su corazón y producir en ustedes el propósito para el cual ha sido enviada. Esta noche el Señor me ha dado una palabra que la he llamado la fe en Dios. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que alimentar nuestra fe por los retos que nos está tocando vivir y los retos que nos va a tocar vivir. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la economía de nuestra nación está totalmente deprimida y donde va a haber un alto desempleo. Mas, sin embargo, nosotros no nos movemos por las circunstancias, sino que nos movemos por la fe. Y es por eso que el Espíritu Santo puso en mi corazón traer un mensaje a la vida de ustedes para que la fe sea alimentada. Así como nosotros, para nutrirnos, nuestro organismo necesitamos alimentarnos. 3 tiempos de comida, algunas personas comen mucho más, pero el alimento que sirve para el cuerpo es para nutrir el cuerpo, pero también necesitamos nutrir nuestros espíritus y eso solo lo da la palabra. Y la fe dice la Biblia que viene por el escuchar la palabra. Entonces, el dar la palabra es algo muy importante para nuestra vida. Y en este tiempo, más que nunca, debemos nosotros alimentarnos del fruto de la palabra para que nuestra vida esté nutrida ante los retos que la vida nos enfrenta. Todos necesitamos este mensaje. Ricos, pobres, jóvenes, adultos, necesitamos el mensaje de la fe. Vamos primero a entregarle este altar al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos respalde en esta reunión y que no vaya a haber ningún obstáculo este día para que la palabra pueda correr y llegar al corazón de cada oyente y que esta palabra pueda dar fruto, pueda germinar en ustedes y que el fruto que dé sirva para enfrentar todo lo que está por venir. No hay por qué temer. Dios tiene el control de todas las situaciones de este universo. Él no está limitado de ninguna forma. Así que este día vamos a dar inicio con una oración ante la presencia del Señor. Padre, venimos ante tu presencia en el majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniéndote, Señor, esta reunión en tus manos, pidiéndote tu gracia y tu favor para que yo pueda transmitir el mensaje de la palabra que tú quieres hablarle a tus hijos y a todo el pueblo que me ve a través de este medio. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes mis palabras, que tú gobiernes mi mente, mi corazón y mi boca para hablar la buena palabra que quede implantada en el corazón de todos los oyentes y que esta palabra no regrese al Padre vacía, que cumpla el propósito para el cual Dios la ha entregado. Y en este momento te pido que tu gracia y tu favor estén sobre la vida de cada uno de aquellos que necesiten escuchar una palabra de aliento, sobre aquellas personas que están en necesidad, ya sea a través de una enfermedad
o del desempleo o cualquier situación que los esté agobiando en este momento. Señor, que esta palabra sea una palabra que los active y en su fe y en su confianza en ti, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que hizo los cielos y la tierra de la nada, en el Dios que dice habrá algo difícil o imposible para mí. Ante ese Dios nos presentamos este día queriendo escuchar tu voz y tu consejo. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos tu ayuda. Amén y amén. Para aquellas personas que todavía no me conocen y que tal vez hoy por primera vez se conectan, soy la pastora Norma Navas de Morales y estoy a las órdenes de ustedes. Si ustedes necesitan alguna oración, por favor mándenmelo al Messenger. Pues ya tienen ustedes el Facebook del ministerio o me buscan como Norma Navas de Morales en el Facebook. Estamos orando todos los martes por las peticiones de oración, por las necesidades que ustedes tengan en relación a cualquier necesidad. Así que estamos a la orden de ustedes, en nuestro equipo de intercesores de nuestra iglesia también. Oramos todos los días por las necesidades que las personas nos plantean. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra de esta noche. Todas las personas, sin excepción, tenemos fe en algo o en alguien. Hay los que tienen fe en sí mismos, en sus padres, en sus hijos, en sus jefes, en su trabajo, en sus cónyuges, en sus amigos, en sus pastores, bueno, en algunos, en sus posesiones materiales, en lo que tienen en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fe de la que yo quiero hablarles hoy es la fe en Dios. Y no podemos nosotros tener fe en Dios si no conocemos a Dios. Yo no podría tener confianza en mi esposo si yo no conociera a mi esposo. Entonces, para tener confianza o fe en una persona, nosotros necesitamos conocer la persona. Así que lo más importante es que usted conozca a Dios, conozca quién es Él, conozca qué puede hacer Él, conozca lo que Él siente por usted, conozca las promesas que Él tiene para su vida, conozca todo lo que se refiere a Dios. Cuando usted conoce a Dios, entonces le es más fácil tener fe. La palabra misma nos define qué es la fe. En el libro de Hebreos 11:1 dice que fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en esta definición encontramos dos palabras, dos términos muy importantes, que son certeza y convicción. Entonces, ¿qué es certeza? Certeza es la esencia o la sustancia de la fe. En mis palabras podría decir que certeza es algo sin lugar a dudas. Cuando uno tiene certeza de algo, no da lugar a ninguna duda de que sea algo diferente. Y convicción, la convicción es algo que nos la dan las pruebas. Usted no puede tener convicción en Dios o convicción en algo si no ha probado. Si usted no puede tener la convicción de una persona si usted no ha probado a esa persona. Entonces usted no puede tener la convicción en Dios si usted no ha probado, ha tenido una prueba y Dios lo ha sacado adelante. Entonces eso es convicción. Pruebas. La fe dice que tiene un componente, dice la certeza de lo que uno espera. Entonces, la fe sin esperanza es vacía, porque si usted no espera nada, no va a recibir nada. Es vacía. Vivir por fe requiere andar
no andar por vista ni tampoco según nuestros sentidos. Gran parte, le voy a poner una analogía. En gran parte de los accidentes de los aviones pequeños se debe a la inexperiencia y falta de pericia del piloto y no a las fallas mecánicas. Un piloto no está cualificado para volar por instrumentos, sino que depende de dos cosas: la vista, y un piloto solo está seguro mientras tenga un punto de referencia, como digamos puentes, carreteras, etcétera. Solo así pueden volar ellos con seguridad. Iluminación también, por ejemplo. Pero en el caso de que ocurriese una tormenta o una turbulencia o se vea envueltos en la nieve, ellos van a tener grandes problemas porque se han guiado solo por vista. Si tú, por ejemplo, si tú le vendas los ojos a una persona y lo sientas en una silla giratoria y tú le empiezas a dar vueltas y luego tú detienes esa silla, si tú le preguntas a esa persona en qué dirección gira, no te lo va a poder decir con seguridad. Y aun cuando la persona siga dando vueltas en el mismo sentido, va a tener la sensación, hablando de la persona que vendaste y sentaste en la silla giratoria y le diste vueltas. Si la persona sigue dando vueltas en el mismo sentido, va a tener la sensación de parar y de comenzar a girar en sentido contrario. Pero eso solo es una sensación. Si no tuvieras los ojos vendados y pudieras ver, no tendrías dificultad en saber en qué dirección vas tú. El piloto requiere muchas horas de entrenamiento en simulacro de tormentas para desarrollar la habilidad de volar con certeza en la dirección que indica el panel de control del avión sin hacer caso al vértigo que sienta. Entonces, para volar un avión, no solo se requiere la experiencia, se requiere la certeza de que estás yendo en la dirección correcta. Como hijos de Dios, no podemos dejarnos llevar por la vista ni por los sentidos, sino que debemos aprender a ser guiados por la fe de Dios, porque de lo contrario nosotros andaríamos ciegos a la realidad del mundo espiritual que nos rodea. Siendo pilotos de nuestra vida, necesitamos ser ejercitados en la fe a fin de poder enfrentar las tormentas de la vida, igual que ese piloto que si no ha sido entrenado, no va a poder ir a ciegas. Entonces, en la vida vamos a tener diferentes tormentas, que si no tenemos la visión de Dios, no las vamos a poder enfrentar. La fe influye en nuestros sentidos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos también. En el libro de Mateo 8, 25, 26, Jesús está hablándole a sus discípulos. Esta es la historia de una tormenta que vivieron los discípulos estando Jesús dentro de la barca, y dice la palabra que Jesús estaba totalmente dormido. Entonces ellos se asustaron, tuvieron mucho temor, y cuando vieron los discípulos aquella tormenta tan extraordinaria y ellos en medio de la mar, entonces lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él tranquilamente no se puso preocupado, afligido o a clamarle al Padre, sino que le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esto me indica a mí que la fe puede ser poca o puede ser mucha.
pero no podemos vivir sin fe. Todos tenemos cierta medida de fe. Entonces dice que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ante las tormentas de la vida? Que Jesús esté en nuestra barca, que Jesús esté en nuestra vida. Y cuando Jesús dice, lo primero que hizo él no fue reprender los vientos y las tempestades. Lo primero que hizo fue decirle, ¿por qué están atemorizados? Como diciéndole, si yo estoy aquí. Hombres de poca fe. Entonces, en este pasaje, nos habla este pasaje del temor que dominó a los discípulos y les impidió ejercer su fe. No permitan que sus sentimientos y sus emociones anulen su confianza en Dios. Es normal tener miedo ante las tormentas de la vida, es normal. Así como hay personas que tienen miedo cuando viene una tormenta física porque hay truenos, hay relámpagos y eso uno siente que el corazón le tiembla. Pues así son las tormentas de la vida. Pero no permitan que sus emociones y sus pensamientos anulen la confianza que ustedes tengan en Dios. Entonces, si Jesús está contigo en la barca de tu corazón, no tienes por qué temer. Los sentimientos son producto del estado de tu fe. Según el estado de tu fe, así van a ser tus emociones, buenas, negativas o positivas, malas, según el estado de tu fe. Así vas a pensar y así vas a sentir. Uno sabe que una persona es una persona de fe por las palabras que esa persona emite. Las personas que viven quejándose toda la vida, que miran las adversidades, que miran primero las circunstancias adversas en vez de ver la grandeza de Dios, son personas que no tienen fe. Que no tienen fe, porque una persona que tiene fe, aunque esté frente a la adversidad, dice, sí estoy enfermo, sí me siento mal, pero yo sé que Dios es mi sanador. Estoy pasando esta situación económica, pero yo sé que Dios tiene los recursos en este universo para sacarme de esta prueba. Entonces, la moneda del reino es la fe. Si tú quieres que el reino de Dios venga a tu vida, tienes que ejercitar tu fe. Entonces, si tú crees, te vas a sentir seguro y verás un buen futuro y tendrás la esperanza de que todo va a ser bien, de que tu futuro va a ser bueno y de que va a venir ayuda para ti. Sentirás el valor que solo el Espíritu Santo puede darnos. Cuando tú no crees, ves tu futuro negativo, ves tu futuro oscuro y entonces te deprimes porque predices que te irá mal. Nosotros con los dichos de nuestra boca nos atamos y cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros hablamos negativamente, es como que estemos hablando mal de Dios. Y a Dios le desagrada eso, porque es como que digamos, Dios no tiene la capacidad de resolver mi problema. Dios no tiene la capacidad de darme un empleo en medio del desempleo. Dios no tiene la capacidad de sanarme en medio de todo este caos de enfermedad que se escucha. Pero Dios, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios en tu vida, ten fe. Esa es la fórmula para agradar a Dios. Entonces, las enfermedades nos asustan, sobre todo al oír las estadísticas de los estragos que está produciendo este virus. Claro, como hombres naturales nos asustan esas cosas, pero la falta de fe te mata.
La enfermedad te asusta, pero la falta de fe te mata. Las crisis intimidan, pero la falta de fe deprime. Solo la fe te puede levantar. Mateo 16:8, hablando Jesús también dice, entendiéndolo Jesús dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mire, aquí entraron los sentimientos, las emociones. Acá entran los pensamientos. Él dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tendráis pan? Jesús cuestiona sus pensamientos negativos. Nota que él habla en presente al decir, piensan que no tienen pan. El hombre de poca fe piensa solo en el presente, cuando debe pensar en el futuro que Dios tiene para él. Él debe de pensar, en este momento yo tengo una crisis, es real, es verdadera, pero yo sé que Dios va a proveer todo lo que yo necesito. Amén. El presente se convierte rápidamente en pasado. Lo que yo les leí hace un segundo atrás ya pasó, se convirtió en pasado. Pero lo que queda por hablarles, lo que viene después, es futuro. Para las personas de fe, solo existe el futuro. Antes de lamentarte por lo que te hace falta a ti, no olvides quién eres y las promesas del Padre para tu vida. Oye bien, antes de que tú te lamentes por lo que no tienes, recuerda quién eres tú para Dios. Eres importante para Dios. Y no te olvides jamás de las promesas que el Padre te ha dado para tu vida. La incredulidad influencia nuestros pensamientos negativamente, pero la fe influencia nuestros pensamientos positivamente. Y no solo los pensamientos, sino que también los sentimientos y la autoestima. El libro de Hebreos dice, y por fe entendemos. O sea, ahí está la mente, el entendimiento. Sin fe tú no puedes entender lo que Dios tiene para ti, para tu vida, ni lo que Dios te ha prometido. Los de la fe no piensan en lo que no tienen, sino que nunca les faltará nada, pues Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Vamos a leer del verso 26 al 31. Dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. En el caso anterior que yo les leí, Jesús estaba dentro de la barca. En este caso, Jesús está fuera de la barca. Dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, vino una gran tormenta también. Entonces Jesús vino hacia sus discípulos a la barca que estaban ellos a ayudarlos. Y cuando ellos lo vieron que Jesús caminó sobre el mar, sobre el agua, ellos se asustaron y dice que gritaron llenos de miedo y dijeron, es un fantasma. ¿Se recuerdan cuál era el ingrediente que necesitábamos para tener la fe en Dios? Les dije, conocerlo. Quiere decir que los discípulos hasta ese momento no conocían bien a Jesús. Dice que ellos gritaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Yo soy, calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Miren, esto es un milagro extraordinario. Cualquier persona que se pare sobre el agua del mar o de un lago o de un río se va a hundir, lógicamente.
Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero dice que al notar la fuerza del viento, él tuvo miedo y como comenzó a hundirse, gritó: "Sálvame, Señor". Al momento, dice, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: "Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?". ¿Por qué Jesús le dice qué poca fe tienes? No le dice por qué no tienes fe. Porque Pedro, contrario al resto de los otros discípulos, a los otros 11 discípulos, él tuvo la fe para caminar sobre las aguas. Él tuvo la fe en la voz de Jesús que le dijo: "Camina sobre las aguas". Y él confió en Jesús. Pero su mirada, su vista se apartó de Jesús y se fijó en la tormenta. Y entonces, en ese momento, empezó a hundirse. Y Jesús le extendió la mano y le dijo: "Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?". Pedro ejercitó su fe, pero de nuevo él anduvo por vista al ver el fuerte viento y comenzó a hundirse al tener miedo. En ese momento entraron sus sentidos influyendo en su fe. Jesús entonces habló dándole ánimo. Gloria a Dios por Jesús, porque Él siempre nos da ánimo. Creo que yo miro a Jesús como uno que va a ver a sus hijos a un partido y uno empieza a ver a su hijo, tal vez no es el mejor jugador, quizás es el peor de todos los jugadores, pero uno cuando él corre, uno aplaude y uno grita porque uno dice: "Ahí va mi hijo". Así creo, así siento yo que Dios con nosotros, que el Padre Celestial está sentado observándonos a nosotros y dice: "Ay, ejercitó aunque sea un poquito su fe", y nos aplaude, como ese padre que se alegra por lo que su hijo haga, aunque no esté bien hecho. Esos momentos, como el caso de Pedro, influyen en los sentidos, influyen en nuestra fe. Pero Jesús le dio ánimo y se reveló como: "Yo soy". Dios tiene diferentes nombres para manifestar su carácter. Por ejemplo, Jehová Jireh es el Dios que provee o suple nuestras necesidades. Jehová Rafa es el Dios que nos sana. Jehová Shama es el Dios que está con nosotros. Jehová Sebaot es el Dios de los ejércitos que pelea la batalla por nosotros. Jehová Nisi es el que levanta bandera a favor nuestro. Así los diferentes nombres de Dios. Les decía que Dios se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes nombres, según sea tu necesidad. Jesús le dice a Pedro: "Yo soy". Cuando Dios le da la libertad a su pueblo y lo saca de 430 años de esclavitud, de la esclavitud de Egipto, él escoge a un libertador, porque Dios opera con vasos, dice. Vasos pueden ser vasos de honra. Entonces, Dios escoge a Moisés como el libertador para su pueblo. Él era hijo del faraón, de la hija del faraón, de la hermana del faraón. Él había sido educado en el imperio egipcio, pero Dios lo saca de ahí para ser el libertador de su pueblo en Egipto. Entonces Moisés le hace una pregunta a Dios y le dice: "Y si ellos me preguntan en nombre de quién voy yo", y Dios le contesta: "Yo soy". El nombre "Yo soy" es el nombre más importante de Dios.
Es el nombre magnífico. Nunca antes se habían hecho los milagros espectaculares que ocurrieron cuando Dios liberta a su pueblo de Egipto. Nunca antes habían existido todos los milagros, portentos y maravillas que se vieron en ese tiempo. Cuando Dios nos dice yo soy, es porque van a ocurrir milagros que nunca los hemos visto antes. Y hoy Dios se está revelando como el gran yo soy. Así que tú espera cosas grandes, cosas tan sobrenaturales que tú nunca antes las habías visto. Esa es la revelación que yo siento ahorita en mi espíritu que Dios nos está dando. Yo soy está aquí. Y yo soy te dice a ti, no importa las circunstancias que estés viviendo, por difíciles e imposibles que tú las veas. Yo soy está a tu lado. Yo soy está aquí para ayudarte. Yo soy está aquí para favorecerte. No temas. Yo te extiendo mi mano como se le extendía a Pedro. Y te digo, no temas, hombre de poca fe, yo soy. Así reaccionamos nosotros como Pedro ante las adversidades de la vida, dejándonos llevar por nuestros sentidos, y ante las imposibilidades de la vida nos hundimos sin entender el poder que tiene yo soy. Pedro no solo dudó por la tormenta, sino por lo que sus sentidos le decían. Esa es la razón por la que nuestra fe debe influenciar. No que nuestros sentidos influencien nuestra fe, sino nuestra fe influencie nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra estima. Pongan la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de nuestra fe. No pongan la mirada en su alrededor, en las tormentas que ahorita se están desatando. No estoy hablando de las tormentas físicas, que esas son más bien una gran bendición para nosotros. No pongan su mirada en su alrededor por las tormentas que se están desatando. Él nunca, escucha esta palabra, nunca te va a dejar caer si tú le demuestras que tienes fe en su presencia. Cualquiera puede asustarse ante las tormentas de la vida, pero no si Jesús está caminando sobre las aguas y si está en tu barca y si Él está a tu lado. Pedro ejerció su fe para lo inmediato, pero no fue suficiente para seguir creyendo. Y eso nos sucede muchas veces. Dios te puede hacer un milagro. A mí Dios me ha hecho muchísimos milagros en la vida, pero hay momentos ante la adversidad que se me olvidaron todos los milagros que Jesús me hizo antes y vuelvo a tener temor. Entonces, tú debes ejercitar tu fe. Si ante otra crisis tú te olvidas de su poder y de sus promesas, rápidamente vas a comenzar a hundirte. Si tu fe solo es para el presente, te vas a perder tu milagro tan rápido como este vino. Mucha gente recibe su sanidad y luego se vuelve a enfermar porque le falló la fe para que vea más allá de lo que está ante sus ojos. Le falló la fe que necesitamos de ver lo que está más allá de nuestros ojos. La duda puede llevarse aquello que la fe te dio. Así es la cosa. Para evitarlo, tú debes hacer de la fe un estilo de vida. Tener una fe constante en Dios.
Deja de afanarte por lo que no tienes hoy. Si te preocupas porque en este tiempo de cuarentena no tienes los ingresos que tú necesitas, tú le estás demostrando a Dios que vives por lo material y no por la fe. Tu confianza debe estar reforzada para que te sientas tranquilo, ya que aún tienes la fe que te sostendrá y proveerá para los tiempos difíciles. Comprende que la fe es un estilo de vida, no un momento de milagro. La fe viene porque tú escuches la palabra de Dios. Pedro necesitó fe para experimentar el milagro de caminar sobre las aguas, pero también lo necesitó para continuar sobre las aguas, pero no lo logró. Tú puedes dar pasos de fe y sorprenderte por lo que has hecho, pero puedes perderlo en menos de 24 horas si tú no tienes una fe que te sostenga. No vivas de instantes fugaces como lo vivió Pedro. Esa no es fe que se aplica en los extensos procesos de la vida, porque a lo largo de toda nuestra existencia vamos a necesitar de la fe. Puedes recibir el milagro que tu esposo vuelva a casa, el esposo que se había ido y tú has estado orando y has ejercitado la fe y tu esposo regresa, pero necesitas una fe continua para que él permanezca en tu casa y no se vuelva a ir de nuevo. Dios te puede dar un milagro para salir de las deudas, pero si tú no sostienes esa fe, puedes volver a endeudarte ante una necesidad que se te presente. Yo lo he hecho muchas veces. No he esperado en el Señor, no he ejercitado mi fe y Dios me ha ayudado a salir de la deuda y ante una necesidad yo vuelvo a caer en la deuda. Eso no debe de ser de un cristiano que tiene fe. Tú no puedes salir de todos tus problemas simplemente pactando con Dios alguna que otra vez, sino que tú debes honrarlos a Él siempre con tus bienes, porque muchas personas no honran a Dios porque tienen temor de que lo que tienen les vaya a faltar, cuando es todo lo contrario. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. No porque Dios necesite tu dinero, porque Él es el dueño de la plata y el oro, pero si tú muestras la confianza al darle a Dios, Él te lo va a retornar con creces. Entonces, por ejemplo, una mujer que es estéril puede recibir el milagro de concebir y dar a luz un hijo, pero su fe debe ser constante porque va a necesitarla, también para educarlo y hacer de ese hijo una persona de bien. Necesitamos la fe para criar a nuestros hijos y hacer que nuestros hijos sean buenas personas. No solo se trata de dar a luz un hijo. El proceso de toda una vida es instruir a nuestros hijos. Cuando yo conocí al Señor, mis muchachitos estaban bien chiquitos. Ellos tenían apenas, mi niña mayor tenía 9 años, mi hijo varón tenía 6 y mi hija chiquita tenía 3. Me fue muy fácil influenciar en la vida de mis hijos al Señor, pero no me fue nada fácil influenciar a mi esposo, porque él era un hombre, además de todas las cosas, él era un hombre ateo. Y cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo me enamoré del Señor de una manera tan maravillosa que yo solo quería hablar de Él. Yo no aburría a mis niños porque mis hijos estaban chiquitos, pero mi esposo se aburría de estar conmigo, ya no le gustaba estar conmigo porque noche y día le hablaba de Él. Un día estábamos en la mesa comiendo y me dijo, ya no me hables de ese tu Dios, ya me tenés cansado. Y me di cuenta que yo estaba haciendo más mal que bien.
Entonces, mi fe no le sirve a otro. Con raras excepciones, como fue el caso de los amigos de aquel paralítico, que la fe de ellos hizo que el paralítico, sin tener ninguna fe, recibiera su milagro. Pero cada quien necesita ejercitar su fe. Amén. Entonces, nosotros necesitamos tener una fe permanente, que nuestros milagros se mantengan, se sostengan. Tu fe no puede ser fugaz. Créele al Señor siempre. Mire lo que dice Mateo 6. Vamos a leer del verso 26 al verso 30. Hablando siempre Jesús. Todo esto ha sido palabra de Jesús. Dice, mira las aves del cielo. No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién podrá de vosotros, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. Nosotros tenemos sembrados lirios y son tan hermosos. Los lirios son mi flor favorita, no son las rosas, ni las margaritas, ni ninguna otra flor. Para mí, la flor más hermosa son los lirios, pero tienen muy poca duración. Y por eso el Señor pone de ejemplo los lirios. No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, hablando Jesús, si yo, dice, alimento las aves, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes? No se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de vestir. Dios nos hace ver nuestro valor ante sus ojos. Nosotros somos de gran valía para Dios. Él hace de acuerdo a tu fe. Jesús dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Aunque te cueste creerlo, el Señor también habla de fe para comer, para vestirte, porque todo, desde lo más elemental hasta lo sobrenatural, requiere de nuestra confianza en Dios. Viene a mi memoria y se lo voy a contar esto. Un día yo fui a esa tienda Zara. Para mí es cara, para otros no. Pero para mí era cara. Y ustedes saben que lo nuevo, lo más nuevo, ellos lo tienen en la entrada. Y me llamó la atención una blusa preciosa. Y yo miré aquella blusa y me enamoré de esa blusa. Entonces le miré el precio y no estaba a mi alcance. Entonces le dije al Señor, qué linda esta blusa. Yo la quiero, Padre. Que no se venda, le dije, escóndela hasta que yo la pueda comprar. Y no la quiero blanca, la quiero beige. Mi cumpleaños estaba cercano y recibo un regalo de cumpleaños de una preciosa hermana de la iglesia. Y cuando yo abro ese regalo, yo me puse a llorar. Porque, ¿qué creen? Era la blusa que yo le había dicho al Señor que yo la quería y que la escondiera hasta que yo la pudiera comprar. Él no la escondió, la puso ante los ojos de esa persona para que me la comprara. Si Dios en una cosa que es una vanidad tiene cuidado, ¿cómo no va a tener cuidado de que tú tengas un trabajo? De que tú puedas pagar todos los compromisos que se están acumulando en este tiempo. De que tú puedas alimentar a tu familia. De que tú no te contamines con ese virus aunque te expongas a él por accidente. De que si tú estás enfermo, él no te vaya a sanar. ¿Cómo no lo va a hacer si me regaló la blusa que a mí me gustó? Ese es nuestro Dios. El Padre dice
que podemos vestir mejor que la hierba del campo, y así es. Sí, yo tengo todavía por la cuarentena ropa que no me la he estrenado, y casi toda, en un 98%, es ropa que me regalan, no que yo compro. Yo no conozco las tiendas, ni voy a las tiendas, no me gusta. Yo lo voy a pagar a los bancos, a la farmacia y al supermercado y a la iglesia. Esas son las visitas que yo hago cuando yo salgo. Siempre, siempre, en toda circunstancia, debemos reflejarlo a Él. Y el gran valor que nosotros tenemos como sus hijos. Tú no necesitas llevar trajes lujosos, caros, de marca, para verte bien. Pero debes vestirte dignamente y demostrar la estima ante los demás que Dios tiene de ti. Ningún cristiano debe salir sucio o mal vestido, porque ese descuido refleja tu interior y no representa a Dios. Hay una relación directa entre nuestra vida de fe y el valor que nosotros creemos tener de nosotros mismos. La pregunta que Jesús hace, ¿no valéis más que ellas? En el original dice, ¿no son más dignos ustedes de ellas? La valía o la estima o el valor que Dios nos da es nuestra dignidad. Esas son palabras claves. El Señor Jesús derramó su sangre para perdonarnos. Es el precio que Él pagó por nuestra salvación. Somos valiosos para Dios porque fuimos comprados por la preciosa sangre sin mancha de su Hijo. En economía se dice que el precio refleja el valor. Y eso es verdad. Tú debes convencerte que eres lo más valioso que existe, porque el pago que Dios hizo por ti e hizo por mí fue lo que vale más que nada en este mundo. Solamente puedes orar y pedir si demuestras que tu fe vale, porque tú eres valioso ante los ojos de Dios. Y solo quien se cree merecedor de mucho es capaz de acercarse al trono del Rey de Reyes y pedirle lo que entiende que le pertenece. Lo que ya Jesús conquistó en la cruz para nosotros. Tus oraciones son del tamaño de tu fe, no del tamaño de tus palabras, sino del tamaño de tu fe. Sí, por eso dice la palabra que no digamos esas letanías, que no digamos lo mismo. Una simple palabra, Padre, en un momento de dificultad, por ejemplo, una persona que va a tener un accidente. Recuerdo en el último viaje que hicimos con mi hija y mi nieta, con mi hija menor Natalie y mi nieta mayor Natalia, y mi hija, ya habíamos orado en la mañana para entregarle el viaje al Señor, y mi hija Natalie nos dijo, solo hemos comido comida chatarra, yo ya estoy cansada de esa comida, yo lo voy a invitar, vamos a IHOP. Y nos fuimos a IHOP. Nos íbamos a bajar del carro, cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, ora fuertemente. Y le dije, no se bajen del carro, tomémonos de la mano, el Espíritu Santo me acaba de hablar, oremos y entreguémosle al Señor este viaje. Oramos, comimos, nos fuimos, íbamos platicando cuando de repente yo veo un camión grandísimo que venía a toda velocidad y solo nos dividía unos que ponen como unas cosas como amarillas. Y yo miro que ese camión venía directo a nosotros.
ni siquiera el polvo hubieran recogido de nosotros. Y yo solo dije, Padre Santo. Y el hombre, yo no sé si porque iba pegando en esas cosas, reaccionó. No sé si es que se había dormido, iba viendo su teléfono, no sé. La cosa es que quedamos a una distancia escasísima para que no hubiera quedado nada de nosotros. No se trata de las vanas palabras o las palabrerías que digamos. Una simple pequeña oración con fe puede mover el corazón de Dios. Por eso Él dice, no hablen vanas repeticiones. Hay personas que repiten cada mañana exactamente lo mismo, cuando Dios es un Dios que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces nuestras palabras deben de ser nuevas. Un día tú puedes agradecerle y decirle cosas bien bonitas, otro día le puedes decir otra cosa, otro día de repente solo abres los ojos y le dices, Padre, te necesito. Y eso basta para que Él escuche tu oración. Pero bueno, yo estoy hablando de la fe, no de la oración, pero estoy hablando de las oraciones con fe. Si tú crees, puedes pedir algo grande y Dios te hará algo grande. Si tienes fe para algo insignificante, vas a recibir algo insignificante. Pero Dios te va a sorprender más allá de lo que tú piensas o pidas. Les quiero contar un testimonio de cuando yo ejercité mi fe para un milagro. Hacía alrededor de un año que yo me había convertido. Estaban mis niños, como les digo, pequeños. Yo desde los 16 años empecé a presentar un cuadro de infecciones urinarias recurrentes, hasta llegar a ser una pielonefritis crónica. Visité diferentes urólogos de mi país y no hubo respuesta alguna ni pudieron identificar cuál era la raíz de mi problema. Vinieron unos nefrólogos, aquí no había esa especialidad todavía de nefrología, a Valle de Ángeles, al Hospital Adventista. Y yo me enteré, entonces fui, me examinaron, me dieron un tratamiento y ellos me dijeron que yo tenía que tomarme ese medicamento de por vida. Si no me tomaba ese medicamento, yo podía morir en 2 años. Pero quiero hacer un paréntesis. Nunca me detectaron cuál era la raíz del problema. Hasta que visité a un urólogo, el doctor Mirense, ya él era un señor mayor. Él tenía un hijo paralítico, él le había puesto una librería. Ese fue el único médico que me detectó cuál era el problema. Resultó que yo tenía un riñón prematuro, solo se me desarrolló el 20% del riñón. Y eso pues lógicamente me dañó el funcionamiento del otro riñón. El doctor, en ese tiempo yo tenía 26 años, creo, 26, 27 años. El doctor me dijo, joven, en esta condición usted no puede tener un hijo, porque se muere. Entonces le dije, doctor, yo tengo 2 hijos. Entonces me dijo, no puede ser posible. Sí, le digo, yo ya tengo 2 hijos. Pero eso es un milagro, me dijo él. Pero no puede tener otro hijo, porque entonces sí se va a morir. Entonces yo ya estaba planificando. Cuando él me dice eso, vine yo y empecé a tomar pastillas, el método del ritmo, y me puse el DIU todavía. Y con los 3 métodos
salgo embarazada de mi tercera hija. Ella es una guerrera, definitivamente. Yo lloré desde el primer día que me dijeron a mí que yo estaba embarazada. No porque no quisiera a mi criatura, sino porque yo tenía miedo. Un miedo que ustedes no tienen la menor idea. Yo estaba aterrorizada de que mis hijos iban a quedar huérfanos. Todavía, yo cumplo el 24 de marzo y mi hija nació a la 1:08 de la madrugada del 25 de marzo. Por 1 hora 8 minutos no nació el día de mi cumpleaños. Entonces me partieron un pastelito y yo estaba llorando ese día con aquella gran panza ya para dar a luz, porque yo estaba segura que yo iba a morir. Pues en ese interín vienen estos médicos que les cuento. Ya para ese tiempo yo ya conozco al Señor por 1 año, me he enamorado del Señor, me he saturado del Señor, me he leído la Biblia no una vez, sino como 3. Yo solo pensaba en el Señor. Y entonces mi esposo empezó a controlarme, a ver si realmente me tomaba aquel medicamento. Y yo me lo tomé como durante un tiempo, yo creo que unos 15 días, y él dejó de supervisarme. Pero como a los 21 días, yo le dije al Señor, yo he oído de un Dios que sana. Yo voy a creer que tú me vas a sanar y yo no voy a tomar más estos medicamentos. Pero como no tengo la fe suficiente, le dije, como para decir que cuando yo tengo un síntoma de nuevo, yo no vaya a tomar de nuevo tengo hambre, estos medicamentos. Vine en el servicio de las visitas y lo eché todos los medicamentos y le di vuelta. A los 15 días de eso, me empezaron todos los síntomas de nuevo. Y yo dije, me morí. Entonces reté a Dios y le dije, con mi fe, reté a Dios y le dije, para mí morir es ganancia. Si yo me muero, voy contigo. Pero vas a perder el alma de mi esposo, porque mi esposo no cree. Y mucho menos va a creer si yo me muero. Nunca te va a creer. Y entonces, inmediatamente que yo dije esa palabra, miren que yo no estaba haciendo una oración ahí rebumbante, Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres todopoderoso. No, una oración sencilla. ¿Vas a perder esa alma? Inmediatamente todos los síntomas se me fueron. A los 15 días exactamente empecé con las fiebres terribles que me daban, con los dolores horribles, y nuevamente me fui al centro de consejería que tenía. Cuando yo venía mal, le dije al Señor, Señor, te recuerdo, vas a perder la vida de mi esposo. Y pasé por el laboratorio trayendo un bote que lleva un reactivo, y uno tiene que recoger la orina toda la orina, 24 horas. Entonces, ahí tuve el bote y le dije, no me voy a hacer el examen, porque si me hago el examen voy a dudar de la fe, de que tú me puedes sanar. Nuevamente se me fueron todos los síntomas, sin tomar una pastilla, ni siquiera para la fiebre. Entonces, ahí estuvo el bote, y a los 15 días, le estoy hablando 45 días ya, nuevamente los síntomas. Entonces me hice los exámenes, estando completamente enferma. Y dije, no puedo ser irresponsable, tengo 3 hijos chiquitos, y no puedo dejar a mi esposo con esta gran carga. Entonces me fui al laboratorio, me hicieron el examen, tardaba 8 días.
A los 8 días lo fui a recoger. Cuando yo abrí el resultado por primera vez en muchísimos años, 16 años, les estoy hablando 16 años, ya tenía 32 años yo. Por primera vez me salió negativo. Allí mismo yo me hinqué y levanté mis brazos al Señor y empecé a darle gracias, pero a grito partido. Y toda la gente me quedó viendo como loca y a mí se me olvidó la gente. Yo solo era mi relación con Dios, dándole gracias por aquello. Y cuando recordé que había gente a mi alrededor y les dije perdónenme y me dio la oportunidad Dios de darles mi testimonio. Unos aceptaron al Señor en ese hospital. Ese día yo ejercité la fe. Con los años, muchos años después, volví a tener un cuadro semejante. Entonces ya habían urólogos y nefrólogos especializados y me hicieron exámenes que nunca antes me habían hecho, porque los únicos exámenes que a mí me hacían eran eso que le ponían un medio de contraste a uno, ya está, me olvidó el nombre, ¿cómo se llama ese examen? Que le miraban a uno los riñones, y yo creo que tenía más medio de contraste que sangre, de tantos que me hicieron. Y me hicieron exámenes dolorosos que nunca jamás me los habían hecho. Y apareció que no tenía nada. Pero Dios permitió que me ocurriera esa crisis tremenda nuevamente para mostrarme el milagro que Él había hecho. ¿Saben qué? Mi riñón derecho tenía exactamente el mismo tamaño que mi riñón izquierdo. Dios me había trasplantado un riñón. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que yo confío y el Dios en el que yo hoy te estoy diciendo, no importa el problema que tú tengas. Aleluya, Ramachanda, Ramakaya. No importa qué dificultad tú estés viviendo en este momento, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Y ese Dios que me regaló un riñón a mí, te lo puede regalar a ti. Les voy a contar otro milagro que Dios me hizo. Aparecí con 2 nódulos en el pulmón derecho. Días antes, faltaban como unos 8 días de irme de viaje a una convención cristiana. Yo sentí un dolor indescriptible en ese pulmón. No, pues fue unos días más, quizás unos 12 días. Un dolor terrible. Entonces fui al neumólogo y él me ordenó una radiografía. Para la sorpresa del doctor, yo no tenía absolutamente nada. Recuerdo que el día después de esa experiencia, fue sábado y me tocó predicar. Y recuerdo que le dije a la iglesia, hermanos, Dios me operó. Dios me vino a operar, yo creo que hacía como 3 días después. En esta semana Dios vino a operarme. Y me operó sin anestesia, les dije. Ando de posoperatorio. Nos fuimos con mi hija mayor y 2 hermanas más de la iglesia a esa convención. Yo me senté con mi hija y ellas se sentaron como 3 hileras más allá. Y de repente uno de los predicadores que habían invitado dice: Dios puede hacer tales milagros que puede llegar a operarte a ti
sin que tú te des cuenta y simplemente solo sientas el dolor de la operación. Aquí hay una persona que la acaba de operar el Señor. Mi hija, yo me puse a llorar, solo le agarré la mano a mi hija solo se postró, se hincó, y mis dos hermanas me gritaron, ¡Pastora! Aquel milagro había sido confirmado en Miami. Aquel milagro que en mi habitación el Señor había hecho. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo conozco. Y por eso yo tengo fe en ese Dios que es capaz de hacer cualquier cosa por ti. No solo por mí, sino por ti. Tu fe, tu vida de fe evidencia cuánto vales ante los ojos de tu Padre Celestial. Tú no creas que vas a cautivar el corazón de Dios y llamar la atención de Él, provocándole lástima, porque Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve por tu fe. Esa estrategia puede servirte para engañar, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tu pastor, pero no engañar a Dios. Dios sabe el valor que Él te ha dado a ti. Dios no se mueve, como les digo, por necesidad, sino por fe. Esa actitud, ay, de pobrecito de mí, es una condición del alma que no te va a llevar a nada bueno. Valórate para que te valoren otros. Demuestra que eres un hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu. Recuerda que Jesús no vino a fundar iglesias ni religiones, sino a darte esperanza. Él es el autor y consumador de tu fe. Manifiesta tu fe, teniéndola en el proceso de tu vida, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. El gran yo soy está hoy aquí para revelarte su poder, y si crees, verás tu milagro, por difícil e imposible que éste sea. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho este día, por la palabra que Él ha desatado y por los milagros que sé que van a venir a través de este mensaje que tú has recibido en este día, porque sé que yo en este momento voy a activar tu fe para que tú puedas creer más allá de lo que tú veas, más allá de lo que tú sientas en tu cuerpo, más allá de lo que está a tu alrededor. Yo voy a activar tu fe en el nombre de Jesús. Inclinemos nuestro rostro y primero que nada démosle gracias al Señor. Padre, eres precioso, eres maravilloso, eres glorioso. No existen las palabras para definirte a ti. Este día yo más que nadie estoy emocionada por la palabra que me diste y que pude entregar a este pueblo que la escuchó este día y que sé que la va a escuchar en el resto de la semana. Que esta palabra germine y dé fruto en abundancia, en el nombre maravilloso de Jesús. Que aquellos que necesitan un milagro, su fe sea activada en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. A través de este medio yo activo la fe de cada uno que está viéndome a través de este Facebook del ministerio, y declaro sobre su vida que tendrán una fe que crecerá más allá de lo imposible, y verán cosas que nunca se imaginaron, porque la palabra del Señor dice que si el Padre fue capaz de dar a su Hijo a cambio de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No importa lo grande que sea tu necesidad, es más grande tu Dios, el Dios en el que tú crees. Y esta noche yo activo
activo tu fe para creer en lo imposible, para creer en lo difícil, para que creas por ese milagro que tú por años has estado esperando. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que los cielos se te abren y que Dios responde a tu necesidad en este mismo instante, y que este martes, antes que suceda el momento de empezar la oración, escucharé testimonios para la gloria y honra del nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre, por este día hermoso y maravilloso que me permitiste entrar a tu presencia y entregar esta palabra para muchos que la necesitan. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, en el nombre precioso y maravilloso de mi amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche.